Gente, esta noche se viene a En 10 Preguntas una pianista, abogada y ganadora de Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Clásica, que ha sido ganadora en el año 2025, este año que acaba de pasar. Así que, porque esta noche se viene a En 10 Preguntas Isabel Dobarra. Vamos ahí. ¿Cómo estamos, Isabel? ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la noche? ¿Qué tal el lunes? Muy bien, muy bien. Con mucha energía empezando esta semana. Sí, ¿Tú qué sí. tal? Ole, ole, me alegro, me alegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, ¿el día bien? ¿Ha ido bien? ¿Cómo ha ido el lunes? Bien, ha ido muy ¿Bien o de bien. Ha lunes? sido muy buen día hoy, sí, sí. Ole. Y ahora viene la mejor parte, así que Ay, muchas vamos. gracias, muchas gracias. Antes de nada, Isabel, te lo he dicho en privado, te lo digo en público también. Muchas gracias por aceptarme la entrevista, te lo agradezco un puñado y me hace mucha ilusión. Y quería decírtelo delante de todo el mundo. Que, Muchísimas gracias a ti. Me ha encantado de verdad la invitación y vamos, estoy muy ilusionada y muy feliz. ay, muchas Sí, sí. gracias. Muchas gracias. Entonces, el lunes bien, hoy ha sido un día tranquilito. Bueno, aquí ha sido festivo, pero allí no. Entonces, ¿has trabajado hoy? ¿Has hecho algo o no? ¿O ha sido un día light? Sí, bueno, he estado trabajando, he tenido reuniones, ha sido un día, vamos, ha sido un día interesante, con muchas reuniones de proyectos, de, bueno, muchas cosas ilusionantes que anunciaré en los próximos meses, así que ha sido un día muy bueno, muy bueno. Y nada, con mucha ilusión de seguir esta semana, que se prevé también muy buena. Sí, sí. Ole, ole, pues me alegro un puñado, me alegro un puñado. Eh, si quieres, empiezo ya a acribillarte con las 10 preguntas Tú dale, vamos a por ello. que te aviso que no son 10 preguntas, son 247, pero son 10 temas, por así decirlo. Son 10 Ok. temas y ya está. Pues empiezo ya. Porque pregunta número uno, Isabel Dobarro, ¿cuál fue tu primer contacto con la música? ¿De dónde te viene a ti esta afición musical? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pero viene muy chiquitina, yo creo que tendría como 3 o 4 años y ya estaba yo ahí pesada, siempre con el piano, que quería tocar el piano, había un piano en casa, entonces siempre estaba ahí pues intentando jugar con el piano, estar allí. Y bueno, mis padres yo creo, ya te digo, por pesada, pues me acabaron poniendo en clases de piano en Santiago, en mi ciudad natal. Y bueno, y un poco a partir de ahí, mis padres no son músicos, pero sí que son muy melómanos, entonces siempre estaban sonando, pues esos señores de ahí atrás estaban todo el día en la radio sonando. Y aparte, pues había muchos conciertos en Santiago en aquel entonces muy, muy chulos. Vino Rostropovich, vino Alicia de las Rochas, ese nivelazo, nivelazo. Buah. Y uno de los últimos conciertos de Pavarotti también, el Obradoiro, una locura. Entonces es verdad que, bueno, ver a esa gente, pues la verdad que era una inspiración tremenda, imagínate, ¿no? Y fue pues realmente a partir de ahí. Es verdad que mi hermana tocaba, luego lo dejó, pero había un piano en casa y bueno, pues esa fue la motivación. Aprovechaste el piano de tu hermana, entonces. Sí, Muy bien. realmente sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Alguien tenía que aprovecharlo, o sea, el piano estaba Está ahí, claro, está claro. entonces... Si ella Bueno, no lo estaba tocando, pues ahí iba yo, ahí iba yo. además cogiste el mejor instrumento que hay, que es el piano, para mí el mejor No hay instrumento. duda, O sea, eso es objetivo. eso es indiscutible, es indiscutible. Aquí no hay... Discutible. Qué malos somos. Es que los pianistas somos Pero así bueno, sí, de... Pero bueno, es lo que hay. lo que hay. Y entonces después te apuntaron al conservatorio o cómo fue la Pues sí, cosa. empecé en clases pues, particulares y luego en el conservatorio, estuve en el Conservatorio de Santiago, luego de allí hice el superior en Madrid, luego me fui a Nueva York. En Nueva York estuve 10 años viviendo por allá. Sí, sí. Estuve en New York University, estuve en Manhattan School of Music, en las dos. Hice el máster en NYU, luego un Professional Studies en la Manhattan y luego el doctorado volví a NYU otra vez. Ah. Eh, qué pro, muy pro. Y mientras además estudiando abogacía o fue después la abogacía. Sí, sí, sí. Hice, bueno, hice Derecho por la UNED, hice el grado y luego iba, la mitad de la semana la pasaba en Boston porque iba a la Universidad de Harvard a hacer relaciones internacionales durante un periodo. Y entonces, bueno, sí, la verdad es que dije, oye, ya que estoy ahí, pues vamos a aprovechar el sistema universitario. Y la verdad es que fue una experiencia espectacular. Las universidades allí, la verdad es que son
foco tanto de profesores increíbles, alumnos que vienen de todo el mundo, que es lo bonito, es decir, todos mis compañeros de clase, cada uno era de un país distinto, entonces al final pues era una pasada, porque aprendías muchísimo de ellos, luego pues tienes amistades para toda la vida, en todo el mundo, es decir, que viajas, yo que sé, a México, pues tienes amigos, que viajas a Japón, pues tienes amigos, y eso la verdad es que es algo verdaderamente extraordinario. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora a todos los niveles y me vine realmente por el COVID, es decir, yo estaba allí ya viviendo, impartiendo clases en la universidad, tocando y demás, pero es verdad que, bueno, con el COVID pues decidí volverme a España y estoy muy contenta. Viajo mucho, es verdad, a Estados Unidos, siempre intentamos, mi marido y yo, pues ir un par de veces al año a Estados Unidos, pero bueno, ahora estoy en España. Ajá. Y te voy a decir que te desplaces un milímetro hacia el centro del cuadro. Vamos, ok. Ay, Ahí está, perfecto, vamos. perfecto, perfecto. Es que te tengo súper encuadrada y si no te muevo, ahí está. Y entonces ya te viniste para España cuando el COVID, ¿no? ¿Y cómo fue cuándo empezaron los reconocimientos? Es decir, en qué momento empezaste a eso? A concursar y todo eso. Fíjate, empecé bastante pequeña. El primer concurso lo hice con 10 años en Cataluña y la verdad es que fue una experiencia preciosa, el concurso Ciutat Berga, que es un concurso muy importante y la verdad es que fue muy bonito porque era el primer concurso que iba y bueno, pues fue una experiencia preciosa. Justo después de ganar ese, fui al concurso Ana Artoborevskaya Moscú, que era mi primera experiencia internacional. El Tchaikovsky, pues tenía el Tchaikovsky para mayores, el concurso, vamos, es espectacular para mayores, y luego tenía uno para niños, que ahora tiene otro nombre, pero de aquel entonces se llamaba Lana Artoborevskaya. Y vamos, que coincidí, por ejemplo, con Trifonov, que lo conoceréis, sí, que somos de la generación, y la verdad es que fue también una experiencia muy interesante, porque claro, sales fuera y ahí el más tonto hacía, vamos, tocaba todos los estudios de Liszt mientras dormía, ¿no? Entonces, la verdad es que eso fue muy, muy interesante para mí porque de repente, oye, pues ves como el nivel internacional, te das cuenta pues también de la importancia, ¿no? De percibir ese nivel y que fuera tan pequeñita, yo creo que fue la mejor cura contra el ego posible, ¿no? A partir de ahí ya es la mejor manera de situarte. Y bueno, salió muy bien, estuve en la final y demás, pero la verdad es que eso me vino, yo siempre lo digo, que me vino muy bien y muchas veces cuando hay estos niños prodigio, ¿no? Y demás, yo le digo, oye, estaría muy bien que se hubieran paseado en algún momento por el Tchaikovsky, ¿no? O algún concurso así, porque de repente ver ese nivel internacional y ponerte en situación, pues creo que viene muy bien, ¿no? Es una cura de humildad muy, muy importante. Y después de eso, pues hice varios concursos, hice Edo Fundao, ya después en Estados Unidos hice varios, American Protégé, ¿no? Y bueno, pues seguía esa trayectoria de, digamos, de concursos de piano habituales y luego ya los reconocimientos por los trabajos discográficos, pues obviamente llegaron cuando empecé a grabar, que fue primero mi disco de Unknown Pauline Viardot y luego este Kaleidoscope, mi último CD. Ajá. Luego te haré una de las preguntas sobre el caleidoscopio. Así que Sí, ¿no? luego nos vamos a centrar un Genial. poquito ahí, porque me Muy interesa, me bien. interesa. Y, por cierto, en Rusia el nivel que hay, más allá de lo internacional, en Rusia es que el nivel musical que hay es bastante... Yo recuerdo que antes de que se igualaran los sistemas educativos, antes de que llegara la LOSE, el LOE y todo este tipo de historias, violín, por ejemplo, eran 19 años. Sí, sí. Entonces, claro, los violinistas rusos tenían una fama descomunal, claro, porque después de 19 años tocando violín, Va saliendo el tema, ¿no? Algo sale. si no sale, mira, tírate por un puente, ¿sabes? O sea, No, dedícate a otra cosa, claro. la verdad es que el nivel era espectacular, ¿no? Y sí, obviamente sigue siendo la escuela rusa de piano, que es muy curioso que en Nueva York la gran mayoría de los profesores sigue esa tradición, es decir, que la escuela rusa de piano está muy, muy implantada en Estados Unidos y muchísimos profesores de Juilliard, por ejemplo, Joseph y Rosina Levine, pues obviamente trajeron toda esa influencia a Juilliard, en Manhattan School of Music igual, mi profesor allí, Solomon Mikovsky, pues también era escuela rusa pura, ¿no? Entonces, sí, en Guay yo estudié con Alexander Kobrin, por lo tanto, esa escuela rusa nunca me abandonó del todo, estaba ahí siempre, siempre de alguna manera, ¿no? Y es verdad que, bueno,
cada día es más difícil hablar de escuelas porque al final con la grabación, pues yo creo que todas estas escuelas se van mezclando y vas teniendo influencias de muy distintos pianistas, ¿no? Y es muy difícil decir pertenezco solo a esta escuela, pero sí que es verdad que muchos rasgos de mi manera de tocar obviamente están muy ligados a esta escuela y sigue produciendo pianistas maravillosos. Han nombrado a Juilliard y me he acordado de Mancini, que Mancini estuvo también, Henry Mancini, el de la Sí, Rosa, sí. estuvo también en la Juilliard, pero él echaba peste de la Juilliard. Él decía Sí. que no le había gustado nada, que él había desaprendido, o sea, era como echando peste de la Juilliard y me ha hecho mucha gracia, no sé por qué. Pero la Juilliard, coño, Bueno, hay muchos compositores para cine. John Williams también, por ejemplo, estudió Ah, en fíjate. Juilliard, ¿no? Y como estudió pianos, es un pianista excepcional y luego se centró en la composición, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una trayectoria importante. Pero bueno, yo como soy de Manhattan School of Music, pues obviamente tiramos a MSM, NYU, sin duda. Pero es una ¿Y gran escuela, obviamente. cuántos años va a vivir este hombre? ¿Cómo se llama? Le acaban de nombrar. John John Williams. Williams. ¿Cuántos años va a vivir este hombre? O sea, va a llegar a los 100 años dentro de poco. Tiene que tener Y que 90 y cumpla largos 100 ya. más, por favor. Necesitamos que cumpla otros 100. Por favor, Porque es por un favor. genio. Por Sí, sí, la favor, verdad de es que es verdad. maravilloso. Luego tiene mucha obra de concierto, que no se conoce tanto, obviamente se conocen las bandas sonoras, pero luego tiene su concierto de flauta, su concierto de piano, su concierto de viola, tiene mucha obra orquestal, es decir, que es muy interesante ver todo el conjunto de su obra. Obviamente, oye, pues conocemos Jurassic Park, Star Wars, Harry Potter, que son excepcionales, son obras maestras, pero es que además tiene mucha obra, digamos, de concierto, ¿no? No de banda sonora en las cuales... Y él era un pianista fabuloso. De hecho, él cuenta que él empezó su carrera siendo pianista en estudios de Hollywood, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezó a aprender todo ese lenguaje y ya después se convirtió en el gran compositor que es. Qué guay, Sí, sí. qué guay. Genio, genio. Bueno, entonces ese fue tu primer contacto con la música, más o menos, ¿no? Y Sí. a ti no te dijeron tus padres lo típico de, bueno, pero vamos a ver, es que la música está muy bien, pero estudia derecho que... o hiciste derecho porque te gustó, o fue un poco 50-50. Yo creo que fue un poco 50-50, pero no tanto porque mis padres me dijeran, sino por inercia. Es decir, yo vengo de una familia de juristas, Ah, entonces mi tío es magistrado, mi madre es abogada, entonces era algo como bastante natural para mí. Y bueno, aunque no me lo dijeron, yo sé que les hizo muy feliz que estudiara Derecho, pero independientemente les hubiera hecho también muy feliz que solo hubiera hecho música. Yo siempre me he apoyado desde el principio, he tenido muchísima suerte y creo que ellos ven la carrera musical pues como se tiene que ver, ¿no? Muchas veces se habla de no, es que bueno, te apoyaron, algo tan difícil, no sé qué, no, es una carrera como cualquier otra, una carrera que conlleva pues un esfuerzo tanto intelectual como físico muy importante y es una carrera pues obviamente que de prestigio como puede ser abogada, ser arquitecta, ser piloto, ¿no? Cada uno en un ámbito diferente. Entonces ellos siempre lo vieron así y yo siempre crecí en un ambiente así, ¿no? De respeto absoluto por la trayectoria musical, por la carrera musical y por supuesto, pues de inmensa felicidad por los pasos que iba dando en esa carrera. ujú, ujú. Qué bien, qué guay. Sí, sí. Mola tener unos padres He tenido así. suerte, he tenido Sí, sí, has suerte. tenido Sí, suerte, has somos tenido una suerte. familia muy, muy unida, somos una piña. Y de hecho, una cosa muy bonita para mí, cuando gané el Latin Grammy, pues fue precisamente que estuvieran ellos, que estuvieran mis padres, que estuviera mi marido, que estuviera mi hermana, mi sobrinito Carlitos, que fue la estrella de los Latin Grammy, porque claro, no había más niños, estaba él y un par de ellos más de música infantil, pero él era el absoluto rey ahí. Entonces, bueno, ver a mi familia feliz y estar todos ahí fue lo más bonito realmente, ¿eh? Te diría, con mucha diferencia lo Ujú, más bonito, tenerlos ujú. a todos ahí. Sí, sí, Oh. de Y verdad. que soy dos hermanas nada más, o sea, soy dos Sí, hermanas. hermanas, sí, 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 Bueno, nada somos. más, que hoy en día yo también tengo una hermana, o sea, yo creo que es lo habitual y hoy en día incluso menos, ¿no? Hoy cada Sí, sí, vez menos, o sea. Hoy es como, totalmente. uy, que tiene un hermano, uy, o sea, es como... Curioso, ¿no? Sí, sí, o Sí, sí. sea, bien, bien, bien. Entonces vamos a la pregunta 2 si te parece bien, o quiere añadir algo más, no sé. Vamos, vamos, vamos a Vamos con la verlos. pregunta 2, A hombre. ver la dos. Que esta, a ver cómo te parece. Esta vale 0,5 cada una porque son dos Ok. preguntillas. Que es, ¿qué tiene de bueno la música y qué tiene de malo? Uf, interesante. ¿Qué tiene de bueno? Muchas cosas. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno la música per se y además por otras características más allá de lo que es el fenómeno musical que creo que también son muy positivas? Es decir,
desde el punto de vista simplemente, ¿no?, de lo que es la música, interpretar una obra te obliga a conectar con las emociones, te obliga a transmitir una serie de valores, emociones, conectar con un público, te obliga, bueno, pues a realmente hacer ese trabajo emocional que creo que es tan importante y a transmitir y ser yo me habla de que somos científicos de las emociones, ¿no? Y yo creo que es algo así. Y creo que eso es algo precioso, conectar con nuestra humanidad. Estamos viendo tantas barbaridades en el mundo hoy en día, estamos viendo muchas veces que este ritmo de vida nos lleva a una automatización de procesos, ¿no?, y de actividades y no paramos a conectar con nosotros y con lo que significa ser humano, ¿no? Entonces yo creo que la música por eso es relevante, también obviamente pues por todo esto de las soft skills que ahora está tan de moda, pero es verdad, es decir, oye, al final te expone a tocar ante un público, te expone a hacer una obra bien en un determinado momento, a ser capaz de colaborar con otros artistas, a ser capaz de pues, tomar la iniciativa en un proyecto, desarrollar proyectos, es decir, al final tiene muchísimas cosas buenas, ¿no? Yo creo que malas per se no tiene ninguna. La cuestión es que toda característica buena pues siempre puede tener un lado más complicado, ¿no? Y al final cuando juegas con las emociones o cuando estás trabajando con las emociones, pues eso obviamente hay que siempre tener mucho cuidado. Yo siempre hablo de la importancia de la salud mental en los conservatorios, de que se hable de este tema, ¿no? Al final, la educación que recibimos muchas veces es A o B, o triunfas de esta manera y de una manera muy particular que no tiene ningún sentido, que solamente haya una vía, o B, ¿no?, que es como no has triunfado. Y todo lo contrario, es decir, la música, si se caracteriza por algo, es que tiene una cantidad de salidas y de vías inmensas. Por ejemplo, a un abogado, si tú le dices, oye, es que yo puedo ser penalista, experto en procesal, experto en mercantil, experto en IP datos, ¿no? Entonces, oye, pues es lo más normal y un fiscalista sabe de esto y un mercantilista sabe de esto otro y no eres más ni menos por dedicarte a una cosa o a la otra, ¿no? Pero parece ser que la música nos educan a o eres esto o has fracasado. Y eso puede tener un daño muy importante porque al final cuando se trabaja con las emociones y cuando tu interpretación es parte de lo que tú sientes, de lo que tú reflejas y demás, pues eso puede tener un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces yo siempre intento enfatizar esto, siempre intento enfatizar que los conservatorios deberían prestar mucha atención a esta parte. Por ejemplo, los atletas lo hacen, ¿no? Es decir, los atletas siempre tienen a un psicólogo, tienen a alguien que se prepara como un preparador físico y, sin embargo, muchas veces hay esa disociación, ¿no?, entre lo que es un pianista profesional con lo que puede ser un deportista de élite. Y, por supuesto, el músico tiene un trabajo intelectual, emocional, lo que se quiera, pero hay una parte, pues eso, física y también de este tipo de retos en los cuales tiene mucho que ver con un atleta de élite. De hecho, hablaba de esto Beatriz Serrana, que es una pianista maravillosa, y ella decía, claro, yo me tengo que cuidar a nivel físico, a nivel mental, como si fuera una deportista de élite, porque soy como una deportista de élite en ese sentido, ¿no? Y muchas veces no se ve la música así, ¿no? Se piensa que, bueno, pues vas allí, vas a tocar a un escenario y sale de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es una parte mala de la música per se, pero sí que es una cuestión que creo que es importante que se trate, que se piense, que se ponga el foco en ella y que no se deje de lado, ¿no? Precisamente por esa interacción constante que tiene el artista con la emoción. Mm. De hecho, aquí me preguntan, dicen, ¿y en Estados Unidos, con tanta importancia que le dan a tener un psicólogo, no tienen en el conservatorio allí? Yo creo que no, No, ¿no? no, para nada. Quiero decir, quizás están más avanzados que ahora en España también se está haciendo mucho, por ejemplo, en la musicoterapia, ¿no? En ver los beneficios de la música en la salud, e incluso eso es una vía, ¿no?, de profesional. Yo tenía muchos compañeros que estudiaban musicoterapia, que hicieron el doctorado en musicoterapia, trabajaban de ello y demás, ¿no? Pero realmente una psicología para los artistas o psicólogos en las universidades, es verdad que, bueno, ese aspecto en general lo intentan cuidar, pero no de manera particular para los músicos. Bueno, pues en la universidad obviamente existen determinadas oficinas, sistemas que intentan cuidar eso, pero sí que es verdad que quizás no hay algo especializado en particular en la figura del artista o en la figura del músico, ¿no? Y creo Mm. que esto es algo importante y definitivamente los conservatorios fuera de estos ámbitos universitarios, que para mí es un error. Es decir, yo creo que una de las cuestiones, algo que me encantó de Estados Unidos es precisamente que la música está metida en la universidad de lleno, ¿no? Y es una parte de este sistema universitario que la enriquece. Pues
creo que un problema de los conservatorios es precisamente al estar aislado este tipo de sistemas, pues muchas veces estas cuestiones no se cuidan tanto, ¿no? Entiendo que está cambiando, pero creo que es algo en lo que siempre hay que poner el foco. Sí, y de hecho hace 2 semanas estuve entrevistando a Tesónica también, que es también creadora de contenido musical y demás, y ella lo decía, ella recalcaba que en los conservatorios hacen falta fisios y psicólogos, porque es una Totalmente, cosa, ambos totalmente. son necesarios y son cosas que descuidamos mucho, y una mala postura, estudiando durante horas y años con una mala postura, una mala posición o lo que sea, te fastidia, te puede fastidiar mucho. Mira, yo creo que para mí, es decir, el verdadero avance vino cuando fui capaz de sistematizar técnicamente cuáles son los movimientos más cómodos para generar determinados tipos de sonido, ¿no? Es decir, la idea de una técnica relajada, de una técnica que por ahora voy a tocar madera, pero no me ha dado lesiones, pero eso para mí fue el avance fundamental porque durante determinados años en la adolescencia, ¿no? Empiezas a tocar obras cada vez más difíciles, más difíciles, más difíciles, ¿no? Y si no tienes pues alguien que te diga, oye, el codo igual lo estás sacando un poco o no, igual estás notando una pequeña tensión aquí o cuidado con los hombros, ¿no? Pues claro, lo que se puede caer es que debido a que tienes que repetir muchas veces y tienes que realmente invertir muchas horas en eso, pues empiezas a tener obviamente fatiga muscular y problemas graves musculares, ¿no? Entonces yo creo que la base de toda carrera debería ser eso, una técnica relajada, una técnica, y se tendría que enseñar muy bien, ¿no? Al final hay tanto estudio sobre la técnica pianística y en eso creo que tenemos una ventaja pues, sobre muchas otras disciplinas, pero ya tenemos desde siglo XIX o incluso antes, ¿no? Pero yo creo que el XIX, que ya estamos hablando de un piano, no un clave, que es una técnica totalmente diferente, pues realmente ahí tenemos una cantidad de tratados técnicos impresionantes, ¿no? Y ya en el siglo XX, pues la obra de Hoffmann, de Levin, de Gieseking, de todos estos grandes, ¿no? De Ortmann y demás, todo esto debería ser, pues eso, lectura obligada y entender que esa técnica relajada es la parte fundamental para desarrollar cualquier carrera. Si no, pues no, es imposible, ¿no? Ya. Y si no salta ahora, pues tendrás una lesión dentro de X años. Al final, cuando ves a un Arrau, cuando ves a un Rubinstein, cuando ves a una Alicia de la Rocha, te das cuenta que llegaron a tocar con 90 y pico años, que estaban en un escenario, no solamente porque obviamente a nivel intelectual y mental pues estaban en una situación muy buena, pero es que a nivel físico podían, ¿no? Porque habían llevado una técnica muy, muy relajada. O alguien como Marta Argerich, que ya es de otra galaxia, pero efectivamente, ¿no? Ves que su técnica es muy, muy lógica y muy natural y muy relajada. Entonces, pues normal que toque así con 80 y pico años, que toque mejor que todo el mundo con 80 y pico. Vaya, vaya. Además de eso, de que sí, hace falta. A mí me acuerdo que me decían en el conservatorio, digo, profe, es que cuando llevo estudiando no sé cuántas horas me duelen las manos. Y me decía, eso es porque no tiene una buena postura. No, está Y claro. dice, ya, pero a ver, yo creo que cualquier persona que se tire 4 horas practicando, haciendo cualquier cosa, te va a doler. O sea, o tú piensas que es una mala postura también. Yo pienso que hay que ver de qué viene el dolor, hay que ver qué tipo de dolor, es decir, es muy fácil generalizar, ¿no? Y yo creo que hay muchos tipos de dolores que te dicen, que te dan alarma sobre cuestiones diferentes, ¿no? Yo personalmente puedo tocar durante bastante tiempo seguido y de hecho muchas veces se nos exige, de un concierto de Brahms, un concierto, te exige estar tocando durante muchos minutos obras muy exigentes. Y para practicar eso, lo lógico es que en tu casa lo hagas 2 o 3 veces para practicar esa resistencia, para que luego cuando lo toques de arriba abajo sea lo más normal. Entonces, para poder aguantar durante periodos de tiempo largos, pues obviamente tienes que tener una técnica muy relajada. Y en el momento en el que se generan esas tensiones y esos dolores, inmediatamente parar y preguntarte por qué, ¿no? Y normalmente pues suele haber una explicación. Es decir, o puede ser que tengas el quinto extendido, puede ser que el codo esté fuera, pueden ser cosas absolutamente mínimas. Por eso es tan importante grabarse no solo en audio, pero también en vídeo. Muchas veces tú no eres consciente de los movimientos que estás haciendo, de repente te ves y dices, pero yo no soy esa, no hay manera que yo esté haciendo esa cosa, yo no soy, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y es eso, es decir, que al final hay muchos movimientos inconscientes que haces mínimos, pero que te pueden estar generando una tensión y que, claro, eso durante horas, no prestando la atención y diciendo, no, a ver, es normal, además, pues pueden causar problemas graves. Entonces,
Mi teoría es que en principio no debería doler. Sí. Entonces, ¿qué notas? Oye, notas un fortalecimiento obvio pues en la mano, en la estructura de la mano, pero eso no es dolor. Pero tienes que tener la muñeca relajada, no debes tener ningún dolor en la muñeca, ningún dolor en el antebrazo, no deberías tener ningún dolor en el antebrazo. Entonces, la idea es trabajar hacia esa técnica y en el momento en el que notas cualquier mínimo dolor, racionalizar el porqué. ¿Sabes? Esto es muy importante. O también cuando algo no me sale, racionalizar el porqué. Para mí eso también cambió totalmente mi perspectiva, ¿no? Es decir, que antes, imagínate, ¿no? No me sale un pasaje de octavas. Pues la primera idea es, no, es que soy malísima, no, es que no tienen, en la vida voy a poder tocar esto. No, hay un movimiento que estás haciendo que impide que esto salga bien. No eres tú, es el movimiento que estás haciendo. Vamos a corregir ese movimiento. Entonces, de repente te separas de todo esto, te separas de toda esta carga negativa y vas a un análisis objetivo. Y es, oye, me sale mal y me duele. Vale, tenemos dos problemas. Pero vamos uno por uno. Es decir, ¿por qué te duele? Porque tengo la muñeca tensa, porque estoy cerrando el pulgar y por tanto se me bloquea la muñeca y por tanto no puedo hacer el rebote necesario para poder hacer esas octavas seguidas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, sí, siempre suele haber una explicación racional. Otra cosa es que, oye, hay una enfermedad, lo que sea, cada caso es un mundo, ¿no? Pero bueno, realmente desde un punto de vista meramente técnico, siempre tienes que poder encontrar esa solución y repetir siempre en esa solución combinada de comodidad física con, obviamente, mejora del pasaje a nivel técnico, pero con una sistematización y con algo objetivo. Porque eso ayuda mucho. Es decir, al final dices, oye, no soy yo que soy una negada, no soy yo que esto no lo puedo hacer. No, es que estoy haciendo estas octavas de una manera y lo estoy repitiendo 20 veces que no va a salir así, tendré que cambiar la estrategia. Sí. Muchas veces nos enseña así, lo que se enseña, es animal, pero ¿cómo tocas eso así? No, no es eso. Es, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Vamos a analizarlo y corregirlo, ¿no? Y separarte un poco también en ese sentido. Me ha hecho gracia lo de las posturas porque realmente eso. Yo estoy de profe de piano en una escuela de música y pasa eso, que yo a los niños les digo, es que tenéis muchos de ellos postura Gollum. O sea, yo hace mucha gracia a ellos, pero es que, ¿me entiendes? Está como Total. la espalda así para adelante, los hombros súper cargados. Y le digo, es que tienes postura Gollum. Digo, no puedes tener Total. postura Gollum. Y ya está. Al niño y no tan niño, ¿eh? Pero No bueno, tan niños, es el problema. o sea, pero se ríen, se ríen. Sí, Y, sí. bueno, le ayuda un poco a identificar el problema porque luego dice, es que me duele la espalda. Digo, pues claro, pues sí que Gollum. está así, sí que estás como Gollum. Sí que es normal. O sea, No, pero eso fíjate que lo haces de broma, pero creo que está muy bien porque de repente le llamas la atención sobre el problema y le das una imagen visual que inmediatamente les hace corregir. Entonces creo que es una herramienta muy buena porque de repente es como, no, eso no, ¿sabes? Que no es que le estés, sino que si lo traduces de una manera que es de forma muy rápida pueden reaccionar y decir, no, no, a ver, eso no, ¿no? Y es una manera muy buena de decirlo muy, muy rápida, aparte muy, muy simpático, ¿no? Pero que es que muchas veces explicas, intenta explicar, no, no te eches encima del piano, no hagas esto, no hagas lo otro, y a veces con una imagen así, mucho más fácil, ¿no? sí, sí. Gracias. Pero Sí. así que, bueno, entonces. Trasfondo pedagógico de Gollum. Sí, sí, perfectamente, efectivamente. Pero bueno, lo entiende muy bien, porque eso, es que estás como muy echado. Y hasta luego ya se pone mucho en plan palo de escoba. Es Claro. como tampoco hace falta que te pongas como el palo de una escoba. O sea, es que por favor, ni Gollum ni palo de escoba, pero en fin. Bueno, entonces pasamos a la pregunta 3. Ok. Me gusta mucho la importancia a la salud mental, que yo creo que eso que no se trabaja lo suficiente en el conservatorio y debería de empezar a trabajarse ya. O sea, inminentemente, vamos. Pues sí. Fíjate que hay un libro maravilloso, maravilloso, que son muchos volúmenes, es decir, lo que pasa es que están editados, bueno, están reeditando mucha de esta obra, de un tal Alberto Jonás, un personaje muy interesante, pianista español, pedagogo del cambio de siglo, ¿no? 19-20, y que tenía pues muchos amigos, ¿no? Entonces tenía de amigos a Rachmaninoff, a Friedman y todos estos, le dijo, oye, amigos, ¿por qué no me escribís ejercicios que hacéis vosotros normalmente y los voy a poner en un libro? Entonces es lo más libro porque son eso, cómo practicaban todos estos, Rachmaninoff y demás, terceras, sextas, por cada uno por problemas técnicos. Pero hay algo muy bonito de ese libro, aparte de la parte técnica, que está muy bien, aparte te pone ejemplos de obras, es decir, es brillante,
hay una parte que es cómo te tienes que acercar a tocar el piano, ¿no? Y cómo todo el proceso que implica tocar una obra, el prepararte mentalmente, el desconectar de todas tus preocupaciones, centrarte en el ahora, todas estas cosas, ¿no? Pues lo dice de una manera muy elocuente, muy como se hablaba en la época, pero es muy bonito, ¿no? Ver que muchas veces vamos por inercia corriendo, ay, tengo que ensayar, que dentro de 2 días tengo el concierto, no sé qué, y no nos damos cuenta de la importancia de estar en un estado mental adecuado para tocar, para poder estudiar bien, para no cargarnos de negatividad, de, ay, esto no sale y dentro de 4 días es esto, tal, no sé. No, sino realmente cómo aproximarse a la obra. Es una lectura muy recomendable y estoy muy de acuerdo con eso. Es decir, el fenómeno de tocar implica una preparación, pues eso, emocional, mental, ¿no? De tener una tranquilidad antes de tocar y antes de estudiar. Me ha gustado, no conocía el libro, Reflexionas. no conocía el libro Bueno, este, no lo conocía y me ha gustado. Ahora quiero ver los ejercicios que ponía Rachmaninoff y esta gente, o sea, me interesa. no, es genial, porque ya te digo, te ponen ejercicios de cada uno de ellos, te lo dice, y es maravilloso porque la portada del libro original era con todos ellos, era yo y mis amigos aquí, y te ponía las fotos de todos ellos con ejercicios de todos estos. Y es una maravilla, es una maravilla. Aparte que hay un sentido, claro, como practicaba esta gente, hay un sentido musical en todo ello, es decir, que tienes que practicarlo en pianísimo, en piano, en mezzoforte, demás, en crescendo, en diminuendo. Tienes que también practicar, pues ir haciéndolo en todas las tonalidades, practicar la improvisación a partir del patrón, es decir, que es una manera de enseñar la técnica, pues quizás muy distinta a la que se suele enseñar. Por lo tanto, muy recomendable. Me ha gustado, me ha gustado. O sea, sí, 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 total, total. Ahora ya quiero ese libro. O sea, no sé cómo se llama, Son pero... 7 volúmenes así, es de The ¿Cómo? School of Piano Virtuosity. Sí, sí, son siete, 8, son varios volúmenes, cada uno con un problema técnico. Entonces, el primero son escalas, terceras, sextas, fraseo, es decir, que cada una son como distintos problemas, ¿no? Y es interesante porque el fraseo también lo pone como un problema técnico, no solo musical, ¿no? Que eso es muy interesante. Y sí, sí, y la verdad es que hay una edición en inglés de Dover que están reeditando todo y bueno, son, vamos, obligatorios. Los está reeditando Sarah Wagner Davis y es muy recomendable. Está en Amazon además, que, sí, que se puede conseguir. Me gusta, me gusta. Ahora ya lo tendré que buscar, lo tendré que buscar. O sea, ya... Ya te veo la semana que viene diciendo, oye, ¿y este ejercicio? Soy súper friki. La semana que viene escribiéndote. Mira, Isabel, perdona, mira, tú que... Te lo ¿Qué te juro, parece este de aquí, el 45? Pues, te lo juro, te lo juro, te lo juro, Isabel. Bueno, entonces pasamos a la pregunta 3, que te voy a tener aquí 40 años y tampoco te quiero tener aquí 40 años. no, como Eh, me decías yo. yo, ya has visto, aquí no hemos juntado dos buenos, no hemos juntado dos buenos. Isabel, pregunta 3. Si no te hubiera dado por dedicarte a la música, ¿qué hubiera sido? Pues mira, yo de pequeñita quería ser egiptóloga, cosa totalmente random, pero yo de pequeñita, con 3 años, mi primera vocación, antes de tocar el piano lo tocaba pues un poco para divertirme y tal, pero mi primera vocación era ser egiptóloga. Era bastante raro ver a la niña de 4 años, pues eso, diciendo faraones y cosas así, era un poco de miedo todo, pero sí que es verdad que me gustaba muchísimo. Después es verdad que la música pues ha sido una parte de mi vida constante, entonces como realmente nunca me planteé, todos tenemos momentos mejores y peores con el instrumento y la relación con el instrumento pues va pasando por muchos derroteros, pero nunca me planteé dejar el piano, es decir, siempre ha sido una parte de mi vida muy natural, ¿no? Que siempre estaba ahí. Y bueno, pues he estudiado abogacía, he estudiado Derecho, he estudiado Relaciones Internacionales, son temas que realmente me importan. Pero bueno, realmente me sería muy difícil entender mi vida sin la música, ¿no? No sé si dices, oye, si no fueras concertista, sería algo relacionado, yo creo, con la música. Siempre tendría que estar ahí. Me ha hecho mucha gracia que nombres la egiptología porque mis padres vinieron antes de ayer de Egipto. Ah, sí, Sí, bueno, qué sí, sí. suerte. Y bueno, me han traído pues billetes de allí, que yo soy muy friki de coleccionar Sí, sí, billetes. sí. Me han regalado un Tutankamón. Bueno, Tengo qué un pareja, maravilla. tengo una Oh, ya, pareja ya, en ya. casa. Y Uf, me ha hecho mucha qué gracia, qué curioso, suerte. qué casualidad, Country, de verdad, así como, ¿sabes? Qué Tío, aquí. suerte. Así que sí, sí, sí.
Además, un viaje que a mí me encantaría hacer. No sé si tú probablemente hayas Yo estado. no lo he hecho, fíjate, y es el sueño de mi vida, ir a Egipto. Pero lo que sí he hecho, por ejemplo, he tenido clases de egiptología en el Met cuando estaba en Nueva York, pues tomé clases de egiptología allí, con una egiptóloga que había estado en Deir el Bahari, había estado en el templo de Hatshepsut y excavando allí, y, bueno, una fuera de serie. Y la verdad es que fueron, vamos, fascinantes, ¿no? Allí además tiene mucho, ¿no? Pero el viaje de mi vida, el viaje soñado es ir a Egipto, que está ahí pendiente y espero que muy pronto. Así que qué bien tus padres, qué Ah, suerte, qué maravilla. ahí me han No, dado y el mucha crucero por envidia. el Nilo debe ser una locura. No sé si hicieron el, ¿no? El típico crucero por el Sí, Nilo. claro, claro, Uf, claro, qué efectivamente. maravilla, qué maravilla. De hecho, te lo aconsejo que vaya ahora porque ahora han abierto, hace 1 o 2 años, abrieron el Gran El Museo museo, Egipcio el museo. y tienen ahí todo lo de Tutankamón, desde la máscara mortuoria hasta todo lo que encontraron en su... El barco, el legatín, no sé, tienen un puñado de Qué historias maravilla. que si te mola toda esa historia te va a gustar mucho. No, no, es espectacular, ¿no? Yo era además de las frikis que vio la procesión de las momias que las llevaron del antiguo museo al nuevo, no sé si viste eso, pero que armaron un evento espectacular. Pues ahí estuve yo viéndolo entero, vamos, emocionada ahí, viendo cómo iban las momias de un lado a otro. Sí, 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 sí. No, la verdad es que tengo muchísimas ganas de ir. Sí, Sí, a mí también me atraía mucho la egiptología. A mí la egiptología y los dinosaurios también me atraían mucho. también, muy bien. Y así que te entiendo perfectamente por lo de egiptología. O sea, eso tiene que ser tan guapísimo. Eso. Solo que no sé yo hasta qué punto eso está bien pagado, pero bueno, somos músicos, que también lo de bien pagado es discutible. Entonces, bueno. Lo importante es la vocación siempre. Sí, 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 sí. Me estoy acordando que hace poco subastaron uno de los tres triceratops enteros que hay en el mundo. Wow. Y si yo hubiera sido un millonario excéntrico, yo sé que me hubiera comprado el ¿Y dónde lo Triceratops. pones? No sé, si era un Bueno, si es millonario. un millonario excéntrico con una casa para tener Claro, triceratops, con toda una habitación para tener, tiene todo el sentido. en mitad del salón, Me encaja. quita el piano de cola y pone un Fuera, Triceratops. fuera, Sí. Triceratops. Lo Total, veo, lo veo. total. Así Puntazo. que. Bueno, entonces pasamos a la pregunta 4, si te parece bien. Vamos, vamos. Isabel, porque yo sé que tú le das mucha importancia a las compositoras, sé que está un poco también ahora un poco dándole caña, pero es que, ¿qué compositor y qué compositora española son tus favoritos? Bueno, española o no española, pero ¿cuáles son tus favoritos Vamos de... con los españoles, porque me parece una pregunta importante. Porque normalmente, es decir, sí, se toca la música española y yo creo que oye, hay figuras como Andrés Segovia, Alicia La Rocha, que contribuyeron a que en todo el mundo se conozca la música española. A mí me emocionaba muchísimo, por ejemplo, en Nueva York, que, claro, me decían española, tal, no sé qué, la música española, no, claro, Alicia, Victoria de los Ángeles, ¿no? Como que había generado en la ciudad un cariño, que había gente de determinada generación que se emocionaba al hablar de ellas. Hay un concierto en Hunter College, precisamente, que tocan las dos, Victoria de los Ángeles con Alicia La Roche, tocan toda música española y para mucha gente ese concierto les cambió la vida por completo, ¿no? Es una cosa muy bonita. Entonces, música española. A mí me encanta María Rodrigo, me encanta Rosa García Scott, lo que se tiene, que realmente no es mucha obra, pero preciosa. Manuel de Falla, por supuesto. Es que al final vamos a los clásicos, pero es que es una calidad indiscutible, ¿no? Albéniz, por supuesto, Granados. Yo hice, de hecho, un festival de Granados en Nueva York, donde hicimos la recuperación de su concierto patético, el concierto patético para piano y orquesta, que lo único que queda es una versión de 2 pianos y que estaba incompleta. Entonces, lo que hicimos fue una adaptación para piano con cuarteto de cuerdas, donde pues era la transcripción realmente de esa obra de 2 pianos y pues se completaron como unos 3 compases de más un poco para cerrarlo, ¿no? Se intentó mantener al máximo lo que quedaba y no inventarse más allá. Y quedó muy bien, lo estrenamos en el Steinway Hall, fue la verdad muy, muy emocionante, porque sí que es verdad que es una obra que no se ha tocado tanto y es muy interesante porque es un Granados wagneriano. Es decir, Granados tiene 2 partes para mí, ¿no? Tiene una parte, pues eso, goyesca, la influencia de las danzas españolas, ¿no? Muy conocida. Tiene una parte wagneriana muy fuerte que aparece también en alguna de las goyescas, ¿no? En Amor a Muerte, más. Pero en este concierto realmente no hay elementos españoles. Es decir, no sabes qué es Granados. Parece totalmente Wagner, es una locura. Y
Entonces, bueno, obviamente cualquiera de ellos son compositores extraordinarios. Antón García Abril, de las actuales, pues sin duda Consuelo Díez, Mercedes Zavala, Teresa Catalán, bueno, que tocó además muchas obras de ellas, Carmen Rodríguez, que está en el disco. Complicado porque no, Marisa Machado, no voy a nombrar alguna y se me van a enfadar, pero sí que es verdad que creo que la música española tiene, bueno, Octavio Vázquez, Eduardo Soutullo, ¿no? Que son gallegos, por ejemplo, ¿no? que son brillantes. Creo que la música española siempre ha tenido un nivel excepcional. Bueno, creo que siempre tenemos esa suerte de que tenemos un repertorio fascinante. Por ejemplo, yo toqué mucho el concierto breve de Monsalvatge, ¿no? Qué gran compositor y que no se toca tanto, la Sonatín Puibet, ¿no? Que son obras impresionantes, Monpou, ¿qué es eso? Es decir, no hay más, ¿no? La música callada no hay más. Es muy difícil. Me has pedido uno y te he contado 20, pero es que no hay manera, ¿no? Y luego hay mucha música, por ejemplo, el 19 que se desconoce, ¿no? Siempre se dice que el 19 español, pues igual no es tan... Bueno, tiene San Marcial de la Daliz, por ejemplo, que además se celebra este año su aniversario. Se celebra el de Falla y el de Marcial de la Daliz. Es como el Chopin español, digamos, brillante. Eugenia Dosterberger, también compositora del 19, brillante, ¿no? Y hay mucha música también por descubrir y por tocar más. Sí, sí. Y las que se han quedado por el camino también. Es decir, yo creo que, por ejemplo, Granados, que lo han nombrado antes, si no hubiera ido a Estados Unidos a... no, seguiríamos, hubiéramos Era tenido su momento mucha, Titanic, pues sí, claro. hubiéramos tenido mucha más música de Granados, pero... Sí, De hecho, sí. según tengo Pobre. entendido, cuando se pasó lo del barco, él estaba en una barca a salvo, pero fue que vio a su mujer hundiéndose en el agua y fue a recogerla y... Esa es la historia que yo creo. Hay la historia también que se le cayó el oro y entonces intentó salvar al oro y por eso yo me creo la historia de la mujer y es lo que dice todo el mundo, que es que efectivamente por salvar a la mujer murió ahogado, ¿no? Y además es muy curioso porque, claro, viene del gran éxito que es el estreno de Goyescas en la Metropolitan Opera, ¿no? Lo que Claro. suponía el estreno de una ópera en español en Estados Unidos, en la Metropolitan Opera, que todavía pues, es un hito, ¿no? Bueno, pues después de un triunfo bastante importante, pues esta desgracia, ¿no? Y la verdad es que es un compositor, como te digo, fascinante, ¿no? Quizás la parte más conocida, pues es esa parte goyesca, esa parte también de la música tradicional, las danzas y demás, pero tiene otra vertiente también muy interesante, ¿no? Y muy poco conocida, por ejemplo, en este concierto patético que fue todo un descubrimiento y es una obra de una calidad inmensa, lo que pasa es que está incompleta. Realmente, más o menos completo está el primer movimiento, quedaban unos compases y entonces, bueno, como lo interpretamos fue como un concierto de un solo movimiento para no intentar inventar nada más allá, ¿no? Probablemente su idea hubiera sido hacer algo en 3 movimientos, pero nos basamos en los manuscritos que teníamos. En lo que hay, efectivamente. Me estoy acordando de la obra de Albéniz también que dejó incompleta. Sí, y que terminó al revés. En Granados que dejó incompleta y terminó Albéniz, creo que fue, o era al revés, no me Sí, bueno, acuerdo. estos casos de obras incompletas, quizás el más conocido es el de la Atlántida, ¿no? De Falla con Ernesto Hafter y lo que También. supuso que Ernesto Hafter la compusiera y demás. De hecho, la va a tocar dentro de poco la RTV, la orquesta de RTV la va a interpretar, ¿no? O bueno, la historia de Requiem de Mozart, ¿no? Que acaba su alumno, es decir, que hay todas estas historias de obras terminadas por otros, ¿no? Y que bueno, que es interesante, pero sí, hay varios casos de estos, ¿no? En la historia. Y que es curioso ver luego cómo encajan esas últimas piezas, ¿no? Para terminar obras maestras, además. De hecho, lo que dicen, que el Requiem de Mozart era más de este alumno que, o sea, que lo que compuso el alumno y muchas de las cosas que conocemos son más del alumno que de Mozart, pero ya lo tenemos asociado tan a Mozart que ya es como, bueno, pues ya está. Total. Bueno, entonces pasamos a la pregunta 5. Bueno, bien, bien. Isabel, aquí vámonos. Vamos. Eh, ¿Crees que, como se suele decir, la música de antes era mejor? En general. Es lo que dice la Am, gente. Tú ya sabes, es es lo que que la dice la música de gente. antes era mejor. ¿Antes cuándo? Antes. ¿Qué música? Antes. Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Sí, Yo creo que es sí, la idea de todo el mundo en general. sí. Eh, no,
más o menos. Es decir, a nivel de música clásica, y voy a centrarme en lo que conozco y lo que sé, yo creo que hay compositores brillantes hoy en día, brillantes, y que creo que no tienen nada que envidiar a los compositores de mediados del siglo XX, a los Boulez, a los Stockhausen, sino más bien al contrario, ¿no? Es decir, tienen una tendencia más hacia lo tonal, hacia, ¿no? A otra dirección. Y creo que hoy en día, pues una compositora como Gabriela Ortiz, ¿no? Que va ganando los Grammys de 3 en 3 porque es que es excepcional, es decir, que es que no se puede componer mejor. Tania León, todas estas figuras extraordinarias, ¿no? Eh, pues bueno, yo creo que hay una música de una calidad excepcional. Y creo que si una cosa que es muy bonita es, por ejemplo, pues ver críticas o artículos de esas épocas, ¿no? Es decir, que yo ahora estoy haciendo un estudio para la Universidad de Harvard, Instituto Cervantes, sobre Manuel de Falla y la recepción de la música de Manuel de Falla en los Estados Unidos. Y claro, ves cómo hablan de que la música de 3 décadas anteriores era muchísimo mejor que lo que se estaba haciendo entonces, que era poco más que basura, ¿no? Y dices, pero qué horror, si es que era una maravilla, ¿no? ¿Y quién puede criticar a Falla? Pero ¿quién en este mundo puede hacerlo? Pues había gente para todo, como ves. Entonces, yo creo que es una visión, bueno, habitual. Siempre tenemos esa tendencia a pensar que lo que no hemos vivido es mejor que lo que estamos viviendo y que hay estas épocas, un poco Midnight in Paris, ¿no? Que me quiero ir a esta época y estaría mucho mejor. Yo creo que estamos en una época muy, muy interesante donde tenemos muchos recursos para crear, donde tenemos muchas influencias, grabaciones, posibilidad de ir a conciertos, escuchar y con una visión mucho más global del fenómeno musical, influencias de otras culturas, ¿no? Entonces yo veo gente de muchísima calidad, la verdad. Y a nivel pianístico, por ejemplo, si hablamos de la interpretación nada más, el nivel medio, digamos, ha subido de manera estratosférica. Hoy hay muchísima gente que se toca un Rachmaninoff 3 sin problema, un Prokofiev 2 de media, no digo ya los excepcionales, ¿no? Es decir, que la media va subiendo a un nivel que antes pues lo tocaban dos, ¿no? Entonces, eso sí que creo que el nivel general ha subido mucho. Que nuestros ídolos o mis ídolos muchas veces pues sean, claro, Arger y generaciones anteriores, ¿no? Argerich, Zimmerman y demás, bueno, es normal, entiendo que alguien igual dentro de 30 años pues tendrá a referentes de nuestra generación, no lo sé. Pero no, yo soy muy positiva en ese sentido. Yo veo que hay mucha calidad, hay mucha gente joven de una calidad extraordinaria y creo que la música clásica pues está en un momento muy interesante, la verdad, muy ecléctico y sobre todo que hay un incremento del nivel medio bastante alto. ¿Eh? Cualquier concurso internacional, es decir, pones cualquiera de ellos y ves al que se queda en primera ronda y toca maravillosamente bien. ¿No? Es decir, que lo que sí, pues hay un cierto debate sobre si estamos ya llegando a una estandarización de la manera de tocar, porque todo el mundo suena muy parecido, porque hay grabaciones, entonces, bueno, hay menos personalidades, como un Rubinstein antes, un Horowitz, ¿no? Porque vamos más a estándar. No sé, yo sigo viendo grandes colegas que admiro y yo en mi manera de tocar intento innovar, intento... Entonces, no, creo que hay mucha esperanza y que hay muchísima calidad ahora mismo. Yo pienso igual también, que la música de antes está muy bien, pero hoy en día hay muchos buenos intérpretes y muy buenos compositores. Es decir, Sí, y que a fin de cuentas lo que conocemos muchas veces de la música clásica, por así llamarla, es lo top, es lo que ha sobrevivido al paso del tiempo. está, La música correcto. mala de la música clásica no Y sabemos la cuál hay, era. y la hay. Que la hay, Te metes en MSLP a bucear y encuentras claro, claro, eh, cosas terribles del siglo XVII, del XVIII, del XIX, de lo que quieras, ¿no? Es decir, claro, que música mala siempre hubo, e incluso grandes compositores que tenían mejores obras y obras no tan buenas. No pasa claro, nada, ¿no? Quiero decir que claro, no todo es perfecto, no todo el mundo puede ser Bach. Entonces, no todo es perfecto, hasta muy Bach. estaba aquí el mundo. Claro, yo creo que hasta Bach tiene obras que no tienen que ser, no son Están perfectas, pero tan ya está a perfectas. nivel. Claro, claro, ya estamos hablando de. Vale. Entonces, ¿la música de antes era mejor o no? Es regular, Hay 50-50. música de antes que era buenísima, hay música de antes que era malísima y hay música actual que es fantástica y música actual que es mediocre. Es decir, yo creo que no es en general mejor y yo tengo mucha confianza en los músicos y la música actual. Bien.
Entonces pasamos a la pregunta 6. Isabel, Bueno, vámonos. vamos. Son 2 preguntas. Vale. ¿Qué opinas del reggaetón? Muy ¿Y qué opinas de la música contemporánea académica? bien. Pues mira, te hablo de la música contemporánea académica primero. Venga, Vamos a hablar de sí. de mi expertise. Yo creo como intérprete, a mí me encanta tocar muy distintos estilos de música. Puede ser que yo tenga más afinidad con determinados estilos y con determinados compositores. Pero yo he tocado absolutamente todo y creo que es parte de mi función como intérprete, tocar todo e intentar conectar con a veces compositores con los que a priori igual no conectaría tanto y hacer ese esfuerzo por realmente ver esos puntos de conexión, que al final lo consigues, ¿eh? Es decir, al final igual no te enamoras totalmente de la obra, pero vas encontrando el punto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la música académica hoy en día, y esto es muy interesante porque cuando pensamos en la música académica, y creo que en España en particular, estamos pensando en las vanguardias de mediados del siglo XX, que han llegado, por supuesto, hasta ahora, y hay gente que sigue componiendo de esa manera, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, veo en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que eso ya hace muchos años que la música académica ya no es para nada eso. ¿Eh? Es decir, que la música académica hoy en día es música muy tonal, es música muy influida por la música de cine, muy influida por el jazz, muy influida por distintos, tradiciones culturales, folclore de zonas pues muy diferentes a lo habitual europeo, ¿no? de los repertorios anteriores, ¿no? Sino que incorporan elementos. Entonces, bueno, para mí creo que ese descubrimiento que está haciendo la música académica y esa renovación que está teniendo esa música académica, creo que es un proceso muy, muy positivo. Entonces, si me dices, pues yo he tocado obras de Cage, yo he tocado obras de Boulez, he tocado obras de Stockhausen, las que había Sticke, y bueno, pues de Luis de Pablo, Libro para el pianista, es decir, obras realmente dentro de esa estética, ¿no? Y como intérprete, pues para mí ha sido un reto y ha sido un proceso muy bonito realmente, el entender estas obras, el comunicarlas y el intentar que el público conectara con ellas, ¿no? Porque al final es música y al final tiene esos elementos de conexión. Sobre cuál prefiero de las dos, pues oye, yo creo que como intérprete, ya lo veréis, id a los conciertos y lo veréis, no lo sé. Yo creo que mi obligación es tocar todas estas obras y disfrutarlas todas e intentar que el público lo disfrute en la medida de lo posible. Es decir, hacer todo lo posible porque el público conecte con estas piezas. Y para mí es mi misión y, insisto, disfruto muchísimo a veces el proceso de todas estas obras, ¿no? Que muchas veces se dice, no, es que esa música, ruido, tal, no sé qué. Bueno, cuando te adentras, cuando lo estudias, cuando dices, oye, ¿por qué ha hecho esto? No, a ver, tiene que haber unas... Vamos a explicar. Es muy bonito todo este proceso y acabas viéndola de otra manera y disfrutando mucho tocándolas, ¿no? Entonces, pues como buena gallega no te voy a decir cuál me gusta más, me gustan todos, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que tengo que hacer como intérprete y de mi función, que es poner todo este tipo de música. Ya el público dirá, ¿no? Cuál prefiere, con cuál siente más afinidad y obviamente pues sentirá más afinidad por una o por otra. Eso ya es una cuestión del público. Pero mi obligación, yo creo, como concertista es tocar todas estas obras e intentar disfrutarlas por igual. Sacarle la salsita a cada pieza, ¿no? A todo. Independientemente de cómo esté hecha, claro. Sí, sí. Sí, buscar un poco la intencionalidad con la que se escribió e intentar reforzar esa... Muchas de estas obras se escriben en un contexto y creo que también eso es importante entenderlo. Es decir, sí, acaba de ocurrir la Segunda Guerra Mundial, es decir, todo lo que estaba ocurriendo a nivel político, a nivel social, pues afecta y genera un tipo de música, ¿no? Para las generaciones que vivieron eso. Entonces, yo creo que en el momento en el que lo contextualizas, lo trabajas, le puedes ver realmente pues el porqué de esa música e interpretarla con esa intencionalidad, ¿no? Y transmitir esa intencionalidad. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Y el reggaetón qué? Me quería escapar yo del reggaetón No, y no te el escapas, no te reggaetón escapas. vuelve siempre, la gasolina Aquí, está siempre ahí. ahí está. Piensas que no, pero aparece ahí la gasolina siempre. Sí, sí.
Yo creo que el reggaetón tiene una parte que creo que es muy importante señalarla, ¿no? Ahora se hablaba de Bad Bunny en la Super Bowl y demás, y creo que es muy importante hablar de esa parte de representación que tiene muchos estilos musicales y lo que representa pues lo que ha representado Bad Bunny para los latinos, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de representación es muy fuerte, ¿no? Y al final la música latinoamericana, pues sí, nos puede llegar más el reggaetón ahora, tiene una riqueza extraordinaria y una cantidad de música y música de muchísima calidad, espectacular, músicos impresionantes, ¿no? Y a mí, personalmente, para mí ha sido un descubrimiento, no digo de años recientes, pero sí que llevo los últimos años trabajando con muchos compositores latinoamericanos que incorporan a veces estos ritmos, por ejemplo, el tumbao de Tania León, ¿no? Pues tiene un tumbao. Y entonces ella me decía, oye, no pongas un metrónomo, ponte una base de salsa. Y yo con mi base de salsa divinamente estudiando el tumbao. Y es que de repente pues eso adquiría otra vida, ¿no? Es decir, que y el incorporar esos elementos en la música clásica me parece una bendición. O, por ejemplo, el estudio número 3 de Gabriela Ortiz, ella te está poniendo todo el rato with Latin feel, with rhythm, y eso es maravilloso, ¿no? Porque de repente lo ves de otra manera, lo sientes de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que cuanto más conoces otras músicas, cuanto más trabajas otras músicas, pues más apertura de mente tienes y más aprendes también de otros estilos y más te enriquece tu forma de tocar. Por ejemplo, Kaleidoscope para mí fue un proceso de eso. Al final, oye, si estás seleccionando compositoras de todo el planeta y dos señoras japonesas, hay una de Jordania, hay una de Australia, y cada una aportando su folclore, pues de repente empiezas a enriquecerte con todo eso, ¿no? Entonces, mi visión en ese sentido es disfrutar de la música e intentar aprender de todos los géneros musicales, ¿no? Y yo creo que en mi carrera también he sido bastante ecléctica. Es decir, yo he colaborado con un artista de hip hop hace poco, Shingo Chu, que es un genio absoluto, creo que es un genio en lo que hace. Fue maravilloso colaborar con él, ¿no? O he hecho música celta. Entonces, en ese sentido, no soy para nada la pianista clásica que dice, uy, yo solo toco música clásica y no me saco usted de aquí, al contrario. Y es que además la última variación de las variaciones Goldberg era una canción popular alemana. Si es que, no sé cómo explicártelo, es que la séptima sinfonía de Beethoven está inspirada en motivos celtas. Es que cualquier obra que, yo qué sé, Schubert, inspirado en canciones también en alemán. Es decir, el folclore ha estado ahí siempre presente, ¿no? Entonces, es realmente un contrasentido totalmente. O la balada de Brahms, la primera balada de Brahms, es una leyenda escocesa. Es decir, al final todos estos compositores tenían esta apertura de mente de incorporar elementos ajenos a la música académica, pues como no vamos a hacerlo nosotros, y qué enriquecimiento más bonito es incorporar otros elementos. Entonces, ¿sí? De hecho, ¿Sí? fue Bad Bunny el que ganó un Latin Grammy también, ¿no? Ha ganado también. Bueno, el Latin Grammy ganó y ganó el Grammy a Mejor Álbum. O sea que le está yendo bastante bien y de hecho yo creo que él está dominando ahora un poco el panorama musical, como que está muy latino el panorama musical ahora mismo, ¿no? Ese aspecto. Cosa que también me alegro Es porque. un enriquecimiento absoluto, ¿no? Y yo creo que al final esta interacción, volvemos otra vez a la música clásica, que es lo que yo entiendo, pero la interacción de todo, del ritmo, ¿no? La obra de Gabriela Ortiz, toda la parte rítmica es fabulosa, es espectacular, ¿no? Y está tan integrada y de una manera tan espectacular, ¿no? Que, bueno, pues es precioso ver esa transformación de todas estas obras gracias a la incorporación de elementos de lo latino, digamos, ¿no? Y es muy bonito. Yo siempre, por ejemplo, pensamos que esto acaba de ocurrir ahora, pero si tú piensas, por ejemplo, en la Catedral de Santiago de Compostela, y esto es algo que totalmente random, pero vamos a ir a ello, la Catedral de Santiago de Compostela es una catedral románica, hasta que llega el arzobispo mexicano y dice, oye, vamos a darle una fachada barroca a esto, porque no puede ser que no estemos haciendo aquí una cosa mucho más espectacular. Y realmente todo este barroco increíble que vemos en Santiago viene porque alguien de fuera de repente dice, oye, vamos a cambiar todo esto y no vamos a estar atados por lo que teníamos antes, ¿no? Entonces tienes una catedral medio románica, medio barroca, y al final viene de esta interacción, ¿no? Entonces,
yo creo que toda esta interacción entre distintas culturas siempre es muy enriquecedora a todos los niveles, ¿no? Y te pongo un ejemplo de algo pues totalmente impensable, ¿no? Que dirías tú, una catedral, pues efectivamente, ¿no? Entonces, yo agradezco, celebro toda esta influencia y no solo de lo latino, también en Kaleidoscope hay influencia de música japonesa, de escalas árabes, de música jordana, de música africana y bueno, creo que ese eclecticismo pues ha sido quizás una de las claves, ¿no? de Kaleidoscope. Sí, de hecho, yo creo que eso, que durante mucho tiempo la historia de la música ha estado ligada a Alemania, Austria, Italia, un poquito de Francia, y es ahora cuando está empezando a abrirse un poco más, ¿no? Tenemos los latinos, tenemos Corea con el K-pop, que también está explotando, vamos, canción más escuchada de YouTube actualmente, está el número uno, más que cualquier canción de reggaetón, está Golden de la K-pop esta, de las Sí, sí. Huntrix. O sea Sí, sí. que está, yo creo que estamos más que nunca abriéndose el abanico cultural musical y a mí me parece estupendo, me guste más o me guste menos, pero a mí me parece estupendo porque creo que ya está bien de mirar a Alemania, a Austria, a Italia y a Francia y abrirlo un poquito más, como tú dices, con Japón, con cualquier cultura que aporte un poquito y que dé otro aire, otro aire. Se aprende mucho, sin duda. Sí, 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 sí. Bueno, al final no te has librado del reggaetón, te has dado cuenta y he ido ahí. Así, soy muy cruel, lo siento, lo siento. Bueno, entonces pregunta número 7, vámonos. Eh, Isabel, ¿nos puedes contar de qué va tu álbum Kaleidoscope con el que ganaste el Grammy Latino? Bueno, lo adelanté algo antes, son compositoras de todo el globo, de todos los continentes, actuales. Están todas vivas, menos Claudia Montero, que falleció hace unos años, por desgracia, pero el resto pues, son todas compositoras vivas y con todas ellas tuve la oportunidad de trabajar. Es decir, con Claudia hace años tuve la oportunidad de trabajar. Entonces eso fue algo precioso, ¿no? Porque había algunas que las conocía, es decir, a Carmen la conocía, que es la que me dedicó la obra, por ejemplo, a Suad Bushnak la conocía, conocía a Claudia Montero, pero había otras, por ejemplo, yo que sé, Tania León, que no la conocía de nada, ¿no? A Gabriela Ortiz, y claro, yo digo, a esta señora con su premio Pulitzer le voy a escribir y no me va a hacer caso, pero en la vida, es decir, no me va a responder, pero ni en 2 años, ¿no? Pues algo que me sorprendió de esto fue la amabilidad de todas estas señoras increíbles. Yo siempre cuento la anécdota de Gabriela Ortiz, que estaban unos ensayos en el Royal Albert Hall, ¿no? Y entonces yo le mando la toma, ¿no? Para que la escuche y demás. Y dice, mira, perdona, te voy a escribir en un par de horas porque estoy justo en el ensayo del Royal Albert Hall. Y yo, por favor, respóndeme mañana, dentro de 2 semanas, ya me dirás, ¿no? Pero una amabilidad extrema, ¿no? De decir, no, no, mira, te voy a prestar atención y esto es importante para mí. Y ver a todas estas mujeres extraordinarias, pues... mostrar ese interés por el proyecto y participar activamente en él y que todas las versiones fueran, pues eso, trabajadas con ellas, ¿no? Para mí ha sido la parte más especial, ¿no? Por ejemplo, con Suad Bushnak, la primera versión que grabé de Improvisation, pues era muy chopiniana, ¿no? Y demás, y me dijo, no, no, pero escúchate las escalas árabes, escúchate ahí en Macam, escúchatelo, ya verás cómo... Efectivamente, luego estaba yo una semana todo el día escuchando eso y de repente, claro, luego salió una improvisation que no tenía nada que ver, ¿no? Y pues de nuevo, es decir, el trabajar con ellas me ha inspirado muchísimo y me ha ayudado a ver las obras, obviamente, de otra manera, ¿no? Es un privilegio ojalá pudiéramos ir a Bach y decirle, oye, Bach, ¿esto cómo iba? Cuéntame. No, pues con claro, con ellas sí. Entonces es lo bonito de la música contemporánea, el poder hablar con ellas, con ellos, ellas directamente. ¿Y por qué esos autores o esas autoras fue porque te gustaban a ti? ¿Por qué elegiste eso y no a otro? Es decir, Una buena pregunta y fue un proceso complicado, ¿eh? Quiero decir, yo siempre digo que Kaleidoscope tiene dos procesos, tiene uno de corta duración, que fueron 3 años, de corta duración 3 años, y de larga 10. Es joder, decir, que 10 ¿por qué? Porque yo llevaba muchos años ya trabajando en música de compositoras, intentando redescubrir obras de compositoras o promoviendo la obra de compositoras actuales. Me interesaba mucho la idea de esta visión global, relaciones internacionales, ¿no? Entonces, digamos que todos los proyectos que iba haciendo, pues un poco me iban llevando ahí. Hice la iniciativa de Women in Music,
que eran colaboraciones entre Estados Unidos y España, que colaboró la New York Philharmonic. Bueno, pues eso era en Nueva York, Madrid, luego hice Madrid, Berlín y Leipzig, luego era Madrid, era España, Portugal. Es decir, que bueno, que al final todo esto pues ya llevó a global, ya dije, ya no entre países, ya al mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, realmente derivó de eso y la selección pues no fue nada fácil, porque al final dices, vale, tengo la idea de que son compositoras de todo el mundo, vamos a buscar compositoras de todo el mundo. Dentro de esas había algunas que conocía y que sabía que quería incluir, otras que obviamente había escuchado su obra y decía, pues sí, pero otras fueron descubrimientos, ¿no? Es decir, por ejemplo, Yoko Kanno para mí fue un descubrimiento, fue mi marido quien me lo dijo, que me dijo, oye, tienes que incluir a Yoko Kanno. ¿Yoko quién? Yoko Kanno, porque claro, ha hecho muchísimos animes, ha hecho muchísima música de videojuegos, demás. Entonces yo empecé a escucharla y me fascinó su obra, aparte de que es una pianista de jazz que te mueres y que tiene un grupo de jazz que son impresionantes, pero es una compositora espectacular, ¿no? Entonces, bueno, pues fue eso, influencias también pues, de gente que igual me decía, oye, pues escucha esto, no sé qué. Empecé a escucharlas y ya luego una vez que selecciono las que van a ir, que al final, oye, son 12, pero hubo que hacer una selección, no fue fácil, pues seleccionar qué obras, claro, porque no vas a tocar todo el repertorio de cada una de ellas, ¿no? Entonces, para mí era muy importante la idea de que si escuchas Kaleidoscope de principio a fin, pues tuviese una cierta narrativa, discurso musical, que se pudiera escuchar como un CD de arriba abajo, que hoy en día pues en las plataformas pues puedes estar en la playlist de música para yoga y ya está, ¿no? Pero realmente mi idea era que se escuchara de arriba abajo como un CD. Entonces, realmente pues tiene creo, o he intentado, que tuviera una cierta coherencia emocional, ¿no? Entonces, pues empezamos con el nocturno, luego de repente viene el tumbao, ¿no? Viene la de Gabriela Ortiz, que son mucho más rítmicas. Entonces están siempre esas bueno, alternancia entre un tipo de obras y otras, entre obras quizás más disonantes con obras mucho más tonales, con el fin de que el oyente pues fuera realizando ese viaje musical y que siempre tuviera esos contrastes, ¿no? Y al final pues se pudiera agarrar a lo que más igual le motivaba, ¿no? Pero que pasase por todo ese viaje. Y bueno, esa siempre fue mi idea, pero fue un proceso, ya te digo, el periodo corto de 3 años enfocada a seleccionar, a tocar el repertorio entero, seleccionar dentro de ese repertorio. Es decir, que, bueno, A mí me gusta mucho el disco, lo he escuchado, y me ha gustado mucho porque gracias. me han descubierto muchas artistas que yo no conocía porque parece que las compositoras son Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Teresa Carreño Ya, y poco más, ¿no? Y ¿qué ya más? parece que termina, ¿no? Y bueno, Clara Schumann porque era la mujer de, Fanny Mendelssohn porque era la Buenísimo. hermana de, y todo así un poco, ¿no? Y me alegro, ¿no? De conocer nuevas artistas coño, que se le ocurran un puñado y me gusta que difunda ese tipo de música. Me ha gustado mucho, un disco que me ha gustado mucho y cada una tiene su rollo, que también me gusta mucho, que cada historia, aunque liga muy bien entre ellos. O sea, me gusta también el compendio que ha hecho y te felicito, de verdad, me ha gustado mucho. Muchas gracias, qué emoción. No, Mil gracias. las cosas como son. Así que, entonces vamos a la pregunta número 8. Que ya vamos Venga. terminando ya, no te voy a entretener mucho más. Eh, Isabel, ¿puedes contar curiosidades de los Grammy Latinos o sobre algún evento que hayas realizado? ¿Algún curiosidades que te hayan pasado que diga, no sé, tanto, no sé, lo que tú quieras contar? O puedas contar. A ver, tú sabes que lo No, digo. fíjate que los Latin Grammy, claro, es una semana de eventos, ¿no? Es decir, Claro. que al final nosotros, desde fuera, ¿no? Se ve una gala nada más, pero es que hay muchos eventos durante toda la semana. Entonces empieza con la gala de nominados, que es en The Sphere, ¿sabes? La esfera esta espectacular que... Entonces, la verdad es que es una pasada el sitio, es impresionante, ¿no? Las Vegas es un sitio curioso en general, pero lo de Sphere es de lo más recomendable que hay en Las Vegas.
Y entonces, bueno, pues la gala de nominados es muy bonita porque al final, oye, te dan tu medalla de nominado, todo el mundo pues está pues, muy feliz porque te acaban de dar la medalla, entonces es un momento de networking precioso, ¿no? Y de estar con la gente, de hablar, de conocer, es muy bonito. Y luego te dejaban ir a ver el Mago de Oz, que claro, te lo hacen, pues eso, que de repente sale fuego de un lado, que se cae nieve, que es espectacular, ¿no? Es 4D, 5D, 20D, no sé, te pasa de todo por ahí, Qué ¿no? guapo. Y muy, la verdad merece mucho la pena, muy, muy espectacular. Luego al día siguiente fueron entrevistas, mi familia fue al Cañón del Colorado y yo estuve pues nada, entrevistas y algunos eventos, un evento de productores, ¿no? Bueno, eventos la verdad muy, muy chulos. Al día siguiente era Persona del Año, que se lo dedicaban a Rafael. Y entonces fue lo más, pues estaba Rafael, y muchos cantantes que le rendían homenaje y cantaban canciones de Rafael según su estilo, ¿no? Entonces es muy bonito, es tipo cena y la verdad estaba muy bien. Y luego ya llega el día de las galas, que son 2 galas. Este también es otro tema que no se conoce tanto. Está la gala Premier, que es donde se reparten pues 60 categorías, y luego está la gala televisada, que es donde se reparten 4 o 5, ¿no? Que son el álbum del año y tal. Entonces, en la gala Premier yo tuve la inmensa suerte de que me invitaran a presentar. Yo presenté 7 Grammys y yo le di pues, a Karol G, a Catriel Amoroso, bueno, le di a Edgar Barrera, el productor de Karol G, pero sí le di a los de Catriel Amoroso, estaban por ahí, vinieron. Bueno, di 7, que eso es muy bonito, la verdad, la sensación de darle el Grammy a alguien, ¿no? Y de presentarlos y tal. Fue la verdad muy emocionante. Y luego ya me arrastraron backstage para volver a sentarme en el sitio y ahí fue como, uy, a ver, ¿esto qué? Y entonces ya me sentaron y demás y ya se anunció mi categoría, ¿no? Y la verdad es que esos segundos se hicieron eternos. Pero era una mezcla de, pues eso, de emociones muy bonitas, de decir, uff, aquí estoy, y ver a esos grandes artistas que estaban nominados también, ¿no? Que es muy, muy emocionante. Y ya luego cuando dijeron Kaleidoscope, pues imagínate, llorar, 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 llorar y no parar de llorar. Fue algo como, vamos, espectacular. Y esa sensación de no poder dejar de llorar de felicidad. Entonces le pedí a los del backstage si podían traer a mi familia, que normalmente no. Pero bueno, como ya era la penúltima categoría, yo creo que ya se desmelenaron y los metieron backstage. Y entonces me pude sacar una foto con ellos, con el Grammy. Entonces luego lo que pasa es que es la alfombra roja, ¿vale? Entre una gala y la otra es la alfombra roja. Y entonces en la alfombra roja, pues eso, vas pasando, es una alfombra, hay una zona de fotos, digamos, y hay otra que es donde están todas las entrevistas. Entonces vas parando, te van preguntando, vas uno a uno y demás. Y luego los que ganamos, pues nos pasan por una zona especial en la cual pues te hacen todavía más entrevistas, te sacan fotos, te sacas la foto oficial con el Latin Grammy. ¿Qué más hicimos? Hicimos había como 4 o 5 cosas, otra entrevista más, y ya luego pasas a la gala televisada. Entonces, la gala televisada son, pues eso, segmentos, ¿no? Y la verdad es que estuvo precioso. Pues yo justo llegué cuando estaba Gloria Estefan cantando, por ejemplo, fue muy bonito, Rafael hizo muy bien, bueno, hubo varias actuaciones. Y el sitio, claro, es espectacular porque es en el MGM Grand, que bueno, que es uno de los hoteles más espectaculares de allí y la verdad es que fue muy, muy bonito. Luego al día siguiente, pues nada, ya fue desconectar con la familia. Bueno, primero la fiesta, lo estoy contando todo, la fiesta, después, que era en el propio MGM, que estuvo muy bien. Y luego el día siguiente pues fue estar con la familia y paseando por Las Vegas y viendo un poco la ciudad, que es bastante pintoresca. Y al final acabamos viendo una cosa que era Battle of Kings, porque como veía al sobrinito y demás, pues una cosa como de justas medievales, pero era como especialistas, ¿no? De películas y eso. Ahí estuvimos. Y pues eso, curiosidades, pues encontrarse hay un momento cuando entras en la alfombra roja, que claro que estábamos todo el mundo así, entonces era para entrar, porque
vas entrando de uno en uno, pero antes estamos pues todos, digamos, acumulados ahí antes de entrar. Entonces, claro, pues yo qué sé, yo tenía aquí a Nicky Nicole aquí al lado, tenía a Ro Alejandro aquí, vamos todos entrando para luego entrar en la alfombra roja, ¿no? Y bueno, pues muy Café Quijano, yo que sé, estaban todos por ahí, ¿no? Y fue una experiencia, la verdad, muy, muy bonita, muy bonita. Sobre todo por la gente que conoces, interactuar con todos ellos. A nivel de show es impresionante, es decir, espectacular. También el Anglo, es decir, fui al Anglo ahora a finales de enero y a los World Entertainment Awards y bueno, pues son shows, ¿no?, fantásticos y es una experiencia muy bonita, la verdad. Me ha gustado mucho esto. De hecho, de aquí soy capaz de sacar el reel, ¿sabes? De Sí, cómo ¿no? es recibir un Grammy. Eso tiene que estar guapo, ¿eh? Sí, Es sí, que sí. eso me ha gustado para reel. Fue una sorpresa absoluta, es decir, no, yo no me lo imaginaba para nada, para nada. Y fue, entonces eso, fue llorar, 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 emoción, emoción. De repente te acuerdas pues, de tus profesores cuando tenías 6 años, de tus padres llevándote al concurso, a las clases, te acuerdas de, pues eso, mucha gente que te ha ayudado en la vida y que ha confiado en ti cuando ni tú confiabas en ti misma, ¿no? Y eso es tan bonito y en ese momento lo que tienes es agradecimiento, 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 ¿no? Porque es verdad que cuando te ocurren cosas malas en la vida y dices, pues algún día ya verás cómo me verán, no sé qué. Cuando estás ahí te das cuenta que no te acuerdas de nada de lo malo. Es como solo te acuerdas la gente buena que te ha ayudado y no podía dejar de pensar en eso y toda la gente que ha apostado por este disco, Javier Monteverde, María Victoria Montalvo, Patricia Kleiman, Manuel García Orozco, que han sido parte del disco, como notas al programa, el productor ingeniero o Mariví, pues digamos, apoyando toda esta idea, ¿no? Pues me acordé mucho de ellos. Sí, sí. A mí me parece que tiene que ser una experiencia increíble, increíble. Y pienso también, y esto voy a hacer una confesión aquí, pienso que si existen los Latin Grammy es porque le estamos comiendo el terreno y no quieren meternos dentro de los Grammy y han hecho los Latin Grammy porque se están dando cuenta de que le estamos comiendo el terreno. Y Pues entonces, fíjate que lo de los Latin Grammy, además, quiero decir, fue una competencia dura, porque es que, claro, en los anglo hay muchas categorías. Hay Best Solo, Best Chamber Music, Best Choral Music, Orchestral, es decir, hay varias categorías. El Latin Grammy son dos, Mejor Álbum y Mejor Obra Contemporánea, no hay más. Y claro, el elemento latino puede ser la Filarmónica de Berlín tocando falla, me refiero. claro, El elemento latino está ahí, es decir, sí, sí, sí. entonces, la verdad es que, claro, al final hay muy pocas, son solo dos categorías, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate la emoción, la llorera y la alegría, sobre todo, ya te digo, por mi familia y por toda esa gente mi marido, mi familia, ¿no? La gente que está siempre conmigo y también mucha gente que me ha apoyado, ¿no? Todos estos años, en redes también, ¿no? Es decir, que toda la comunidad que tengo en Instagram, en distintas redes, que están siempre ahí, que están siempre comentando, apoyando y tal, y dices, bueno, qué bonito, porque realmente te acuerdas de toda esa gente, ¿no? No te acuerdas de repente lo malo como que se borra totalmente. Están diciendo por aquí que es una bonita reflexión la que ha hecho, dice Franita. Y también dice, Carmen dice, gracias por contarnos todo tan conectado con emoción y pasión, pero detrás hay una mujer tremendamente disciplinada y trabajadora. O sea, que tiene, Bueno, es eso que es están así. ahí. Mira, hay una frase en inglés que es How do you get to Carnegie? Practice, practice and practice, ¿no? Y es que no hay otra. Y de hecho, yo tenía un profesor, Antonio Iglesias, en tiempos, y él decía, el virtuoso de verdad es el que está 12 horas tocando el piano. Eso es el virtuosismo, no son escalas, es estar 12 horas en el piano. No sé si son 12, pero si necesitas mucho trabajo, bueno, te voy a contar, ¿no? Hace falta muchísimo trabajo y muchísima dedicación bueno, y seguir remando, ¿no? Y que al final estas carreras, como todas, no quiero dramatizar la musical y vamos, abogados, médicos, todo el mundo pasa por muchas etapas, ¿no? Pero en la música, pues obviamente hay momentos duros, como cualquier otra carrera, y es eso, remar, remar, trabajar, trabajar, centrarte en el trabajo, seguir, seguir, seguir. Y, ¿ya? Sí, 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 sí. Sí, Trabajar. De hecho, el otro día trabajar. vi. Hay un pianista que me gusta mucho, se llama Jordan Rudess, bueno, un pianista, Sí, teclista. sí, Y, sí. y le comenta a uno y le dice: me encantaría poder tocar como tú.
y le responde él y dice, cuando llevas 61 años tocando el piano me dices. ¿Me cuentas? O sea, claro, porque es como, llevo 61 años tocando, y lo miro y digo, coño, sí que tiene ya 68, 69 años, claro, Sí, efectivamente, sí, lleva 61 años tocando, pero que es como, claro, toda la vida. Hay ¿quiere tocar como una, yo? Pues ya sabes, pues dale, échale. Aparte que aprendes, y esto es real, ¿eh? No es una frase hecha de no, yo aprendo cada día, no, es real. Es decir, tú vas mejorando cada día y cada día descubres cosas nuevas, oyes cosas nuevas, vas avanzando, ¿no? Y hay una anécdota preciosa de Pau Casals que se cuenta siempre, que tenía 90 y pico años, estaba trabajando algo de Bach y entonces entra uno y le dice, maestro, ¿pero qué estudia usted? Le tenemos que estudiar a usted, pero usted no tiene que estudiar nada, ¿no? Y él dice, no, yo creo que hoy he mejorado un poco. Yo, sí, a ver, voy a seguir intentándolo, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser, ¿no? Que alguien de ese nivel pensara eso. Y es que es la verdad, yo creo que en la música al final el nivel de, pues eso, de trabajo, de escucha, ¿no? Puedes ir avanzando tanto y creciendo tanto y las obras crecen y cambian contigo. A veces yo ahora estoy recuperando, por ejemplo, la fantasía bética, la toqué hace nada, la había tocado la primera vez cuando tenía 13 años, la segunda cuando tenía 22 y ahora otra vez, ¿no? Y ves cómo cambia la obra, ¿no? Y cómo la interpretas de manera distinta. Entonces, bueno, eso es algo muy bonito que tiene la música, que siempre estás aprendiendo y eso motiva a este trabajo constante que tiene que existir. Si no, esto no va. Y Total, esto tampoco. total, 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 total. Bueno, entonces pregunta número 9, vamos, vamos, Uy, ya. que nos No, quedan no. dos, venga, Isabel. Esto, Eh, Isabel, ¿qué es lo mejor y lo peor de hacer eventos por todo el mundo? lo mejor, viajar, ir a los sitios, descubrir esas ciudades, la comida, los teatros, la gente, todo eso es maravilloso. A mí me encanta viajar. Bueno, a mi marido y a mí nos encanta viajar, entonces casi el concierto es la disculpa para irnos a todos estos lados, porque la verdad es que me fascina. La parte mala, bueno, yo qué sé, pues aeropuertos, aviones, cosas que pasan pero vamos, que yo creo que es una vida privilegiada en ese sentido, el poder viajar tanto y el poder conectar con públicos muy distintos y yo creo que es una bendición. Yo creo que para mí tiene muchísimas más partes buenas que malas, que sí, oye, pues a veces levantarte a las 5 de la mañana pues no te hace gracia, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y si toca, toca. Y qué mejor si tiene que tocar que sea para hacer un concierto, ¿no? Y que a fin de cuentas, si te llaman de Japón o de Estados Unidos, de donde sea, es porque quieren que tú interpretes allí, quieren que tú seas la pianista. Entonces, coño, es un honor, o sea, ¿no? Tiene que estar guay también, o sea, no sé, tiene que hacerte El 19 ilusión. de agosto voy a Tokio, es mi debut en Japón, así Ojo. que nada, estoy muy con Kaleidoscope también, con el CD, así que estoy muy, muy emocionada y sí, es muy bonito, es muy bonito. Aparte, yo creo que gracias también a las plataformas, pues uno de los países donde más se escucha el CD, porque hay dos compositoras japonesas y aparte Yoko Kanno, pues obviamente es muy conocida allí y Karen Tanaka también, pues es en Japón. Entonces, como mi segundo país de escuchas, entonces hay mucha gente que lo ha escuchado allí. Me va a emocionar mucho poder conectar con esa gente en directo, ¿no? Con ese público en directo. ¿Y has pensado en hablar con el gobierno de Egipto para hacer un concierto en el Gran Museo Egipcio? Eso sería guapísimo. Adelante las pirámides que se están haciendo, que lo ha hecho Katy Perry, no lo vamos a hacer nosotros. A ver, esto tenemos que organizarlo, ¿eh? Ojo, Esto ojo. tiene que ocurrir, tiene Eso que tiene que estar ocurrir. Tú también, guapo. ¿eh? Tenemos que Es- organizar ahí algo. Yo, vamos, Eso, como vaya, yo quiero una entrada. Yo quiero una entrada. Yo quiero Eso una es entrada sueño como. vital, ¿eh? Buah. Sí, sí, por Imagínate, favor, por favor. imagínate. Eso Bueno, no tiene sé que. si estaría concentrada, claro, porque es como, ¿qué hago? No, no sé, pero sí, 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 no, eso sería un sueño, Qué imagínate. guapo. Eso tiene que estar guapo, la verdad. Eso está muy Bueno, pues entonces queda la última ya, Isabel, y ya te dejo en Vamos. paz. ¡Vámonos! Bueno, yo feliz, estamos aquí, vamos, lo que quieras, 10 más, yo encantada. Gracias, gracias. A ver, Isabel, tú imagínate que tú echas el Euromillones, ¿no? Y te toca y te sale limpio, después de impuestos y de todo, se te queda limpio 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Que no es ni uno, ni 10, ni 100. 1.000 millones de euros. ¿Tú seguirías ligada a la música o harías un Rossini y dirías, mira, yo ya no quiero. Para otros. No, yo seguiría ligada a la música 100%, es decir, te lo digo en serio, ¿eh? No, no es por decir. Eh,
yo creo que la música, cuando llevas conviviendo con ella desde los 3 años, para mí es una parte de mi vida, ¿no? Es como hablar, como leer, yo que sé, que es que tiene que estar ahí, tiene que estar presente. Entonces, bueno, igual me daría alguna buena vacación en algún lado, iría a Egipto seguro, pero no, pero yo creo que no cambiaría, vamos, yo creo que no cambiaría esencialmente lo que soy, ni mis prioridades, ni lo que me importa, ¿no? Y en este caso, yo creo que, por supuesto, no dejaría la música y lo que yo espero que sea mi misión o lo que es mi misión en la música, que al final yo intento, pretendo, contribuir a una transformación en la sociedad a través del arte, ¿no? Y si es, pues eso, reivindicando obras de compositoras o ligando mis conciertos pues, a obras sociales o lo que sea, ¿no? Es que también he hecho mucho, pues yo creo que esa es mi misión y contribuir de alguna manera, cada uno de una manera diferente, pero yo desde el punto de vista musical, ¿no? Entonces, no es una cuestión de millones. Yo creo que, no sé, no hay millones ni miles de millones que me dejarán sin piano. Además de que ya no tendría esa presión, ¿no? De ya podrías un poco hacer lo que tú quieras y te da un poco igual que La funcione. Florence Jenkins, ¿no? Como decir, no. Esto, fíjate, eso es interesante, ¿no? Dices, oye, puedo hacer lo que me dé la gana y puedo. No, yo creo que siempre tienes la disciplina al final te lleva a un perfeccionismo propio, ¿no? Y al siempre estar exigiéndote, eh, y entonces aunque pudiera tocar, yo qué sé, aunque no se diera la circunstancia de tocar conciertos, yo siempre me exigiría tocar a determinado nivel, ¿no? Y también te digo que mis programas y mi manera de programar tampoco nunca ha ido orientada a ganar más o menos dinero, ni. Es decir, mis programas siempre han ido en otra dirección. Mi misión, mis valores, mi manera de entender la música, mi manera de entender mi lugar en la música. Entonces, el dinero no ha sido una variable, ni para mayor libertad, ni para abandonarme, ni para. No, yo creo que vamos, seguiría igual. Pero oye, si gano los euromillones y tal, pues te voy contando. Pero vamos, que en principio yo creo que seguiría todo igual. Hombre, un viaje y un Steinway bueno, yo creo que caen, Yo creo que porque eso sí. eso Vamos, sí. el viajecito es seguro, el Stay puede ser que también, sí, Te sí. compraría el Steinway este, no sé si lo has visto, el de cuadros de una exposición de Mussorgsky que tiene como. Bueno, está pintado y tiene las patas que son relojes. Vale 1,5 millones No lo de he euros. visto. Eso me lo tienes que mandar, ¿no? No lo he 1,5 millones visto. de euros vale el pianito de Steinway, ¿sabes? Pues, mira tú. O sea, que no es como el de Lan Lan, que vale solo 600, 800 mil euros porque está No, no, firmado mira por Lan que Lan. No, no, no. Este vale cosa millones. seria. Es una tontería para mí. O sea, un poco, para mi gusto, un poco hortera incluso, porque Sí, con sí. las patas de parecen relojes y no sé. No Se ve sé. espectacular eso. Sí, Me sí. lo tienes que pasar. Sí, sí, te lo paso y ya va a flipar. O sea, así que. Bueno, entonces no cambiaría mucho la cosa, entonces, que te tocaran 1,000 millones de euros. Yo creo que no. Yo creo que no, porque, insisto, tampoco ha sido nunca una variable ahora, ¿no? El dinero. Yo creo que la variable ha sido siempre ver programas que fueran coherentes a nivel musical, que estuvieran ligados a mis valores. Yo creo que en mi carrera nunca he sacrificado nada o sacrificado nada de mis valores, de mi imagen, de quién soy, siempre he intentado ser muy coherente, ¿no? Para mí eso siempre ha sido algo muy importante y yo creo que he intentado, no sé si lo he conseguido o no, pero mi intención siempre ha sido ser muy coherente con mis valores, con mi manera de pensar y que no hubiera nada que me hiciera desvariar ni para un lado ni para el otro, ni abandonar esa. Y vamos, yo creo que si ves mis programas, mi manera de plantear mi carrera, creo que ha sido coherente. Por lo menos eso sí que tengo bastante tranquilidad en ese sentido. Y creo que lo lógico es que lo seguirá siendo con los miles de millones arriba, miles de millones abajo. Sería igual. Ujú, ujú. Y entonces, Isabel, mira, hasta aquí han sido las 10 preguntas, pero antes de irnos, me gustaría que hicieras spam de tus próximos eventos, de lo que quieras vendernos o lo que quieras, próximas cosas que tengas que vayas a hacer, próximos proyectos. Cuéntanos un poquito, que ya sabemos que entrando en isabeldobarro.com podemos enterarnos de tus cosas y en Instagram y demás, pero algo que vaya a hacer próximamente que
podamos saber? Pues mira, hay concierto en Brasil, conciertos, además con orquesta, con la orquesta ahí en Brasilia en finales de julio, concierto en Japón, lo que decía el 19 de agosto, también en la UNESCO, en París a finales de año, es decir, que vienen programas buenos y hay otros dos que me los acaban de confirmar hoy, por eso te digo que hoy era muy buen día, además esta entrevista. Que son muy grandes, pero los contaré a su debido tiempo, así que seguidme por Instagram, vedlo porque no os va a fallar. Es decir, son muy buenos y creo que os van a gustar mucho. Ojo, Sí, sí. ojo, ojo. Así que, vamos, hoy ha sido un día redondo. Y con esta entrevista mucho más. Sí, sí. Ojo, entonces se vienen cositas muy bonitas. O sea, se vienen. Se vienen dos cosas, pero seriamente bonitas. Sí, sí, Ojo. muy bonitas. Sí, 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 sí. sí. Además, tiene pinta de que. Se nota, Isabel, se nota que te hace ilusión. Tío. Mucha ilusión. Ya lo veréis. Se nota que te hace ilusión. Y eso es muy bonito, ¿sabes? Porque muchas veces hay gente que no le hace ilusión y es como, mira, pero no, se nota que te hace ilusión y que te gusta y que te apetece. Entonces, Totalmente. Bueno, todo lo que os he contado y estas dos sí, cosillitas sí. también. Sí, sí. Así que, pues, Isabel, de verdad, muchísimas gracias por contarnos todo lo que nos has contado. Yo creo que quien vea esta entrevista se puede hacer un poco una idea de cómo es la Isabel, no solo la música, sino también la persona, que también es un poco lo que queremos hacer con esta entrevista, el que vean cómo eres tú y a mí me ha encantado conocerte, de verdad, de verdad. Igualmente, Ha de verdad, sido, la ha sido entrevista ha sido preciosa y las preguntas maravillosas y cómo lo llevas, así que de verdad a pesar del que reggaetón, estuve comodísima y feliz, a, así que millones de gracias. a pesar de haberte preguntado por el reggaetón, que no te ha escapado, no te ha escapado, Isabel, no te ha escapado, ¿eh? Voy a poner la story, voy a poner la gasolina o algo así, en homenaje. Isabel, un placer enorme, muchísimas gracias y nada, todos los éxitos, que sepamos pronto esos dos conciertitos nuevos que se vienen, aparte de la UNESCO, del de Japón, del de Brasil, ya está. Dios, es que World Tour, es que hace un World Tour aquí World brutal, o Tour, sea, Isabel, Lightest World Tour. Sí, sí, me hace sí, sí. muchísima ilusión. Me hace muchísima Dobarro ilusión. World Tour, o sea, Ahora ojo, World Tour. queda guapo, suena bien. Dobarro World Tour, mola, Las camisetitas. Sí, sí, para la camiseta, efectivamente, efectivamente. Yo quiero una camiseta de eso. Isabel, un placer enorme, de verdad. Muchísimas gracias por todo. De familia. Gracias. Un abrazo muy grande. Todos Un los abrazo. éxitos. Muchas gracias. Hasta Cuidarse mucho. luego. Chao, chao.